Muy buenas tardes, sean todos cordialmente bienvenidos a la continuación de este foro chat denominado Una mirada a la escritura académica desde el Fondo Editorial de la Universidad Bicentenaria de Aragua, organizado por este fondo y el cual se ha venido desarrollando desde el 16 de julio y culminará el 13 de agosto con la participación de nuestros colegas, la doctora Adriana Miranda y el doctor Rafael Salib, cuyos temas a tratar serán el arbitraje y la difusión. En el encuentro del día de hoy nos corresponde a la licenciada Maite Marrero y a mi persona, Alicia de Lugo, conversar en relación a la discusión de los resultados y las conclusiones a incorporar en un artículo académico. Saludos cordiales. Ahora bien, la discusión de los resultados, de acuerdo a Papalardo 2020, se refiere a la sesión de trabajo de investigación o informe científico en el cual se describe el significado de los hallazgos obtenidos, se compara con los de las publicaciones previas y se enfatiza en los nuevos. Además de haberse planteado una hipótesis, debe argumentarse su verificación o rechazo con los resultados obtenidos. Algunos autores señalan también que la discusión de resultados es el aspecto más importante de la investigación, pues será el apartado donde confluyan y se contrasten las teorías con los datos provenientes de la investigación realizada. En este orden de ideas, la autora Papalardo 2020 plantea los siguientes elementos a considerar en la discusión de los resultados. Es el momento en que se examina e interpretan los resultados obtenidos en la investigación con el marco conceptual de referencia. Es también comparar, contrastar y discutir los resultados y procedimientos con los otros autores. Plantea la importancia de argumentar la verificación o rechazo de la hipótesis en caso de haberse planteado con base a los hallazgos obtenidos. También exponer y alegar razones contra el parecer de otro de acuerdo a la teoría que se ha incorporado en el trabajo de investigación y que nos permite alegar razones para estar a favor o en contra de lo que ha resultado, y es allí donde se evidencia el análisis, la reflexión y los aportes del investigador. Otros elementos importantes que plantea la misma autora señala enmarcar los resultados en su contexto, evitando sobredimensionarlos. Reconocer las debilidades que tiene que ver con las limitaciones y la fortaleza en cuanto a los aportes del estudio que se ha realizado. Permitir extraer las conclusiones, que es factor fundamental si la discusión de los resultados está bien planteada y argumentada. Para ilustrar un poco más lo que tiene que ver con la presentación de los resultados, exponemos algunas de sus características. En primera instancia, iniciar con un breve resumen de los resultados más destacados sin caer en detalles. Segundo, plantear posibles explicaciones a estos resultados, para lo cual se puede apoyar en la comparación de otras investigaciones que tengan relación con el estudio realizado. Esto, por supuesto, supone tanto los resultados que se asemejen y que por ende sustentan una hipótesis, o como aquellos que sean contradictorios y afecten la veracidad de lo planteado. También es importante hacer énfasis en que esta es la oportunidad para incluir juicios e interpretaciones del autor, así como de contrastarlas con otras investigaciones que se hayan realizado. Otra de las características en la cual hay que destacar es que la discusión de los resultados se presenta posterior a la exposición de los datos que provienen de la experimentación del trabajo de campo, y además este apartado antecede a las conclusiones del trabajo de investigación. Otra de las características de importancia es que se deben abordar todos los hallazgos importantes. Se requiere también de doble componente, explicativo y argumentativo, el cual indica de qué manera los datos obtenidos respaldan o no los planteamientos hechos por el investigador. Seguidamente,
También se sopesan las implicaciones que estos resultados significan para el área investigada. Importante señalar que el tiempo verbal utilizado principalmente es el presente, ya que los hallazgos son evidencias científicas. Y otra de las características que podemos mencionar tiene que ver con las fortalezas y los factores más notorios que se resaltaron en el estudio realizado. También pueden ser expuestas por el investigador en lo que tiene que ver con la discusión de los resultados. Presentamos en esta lámina algunas de las consideraciones que denominamos inacabadas y que hemos tomado de DIAS 2012 y señalamos que son inacabadas porque desde estos espacios de encuentro en el cual estamos revisando cómo elaborar un artículo académico, podemos discutir en relación a cada una de ellas y agruparlas o incorporar algunas otras que consideramos deben estar presentes en lo que tiene que ver con la elaboración de la presentación, en este caso, de la discusión de los resultados. En primera instancia, señala Díaz que se debe discutir la coherencia y las contradicciones fundamentadas de los datos obtenidos. Eso es sumamente importante para poder llegar a lo que tiene que ver con las conclusiones. Evaluar y calificar las implicancias de los resultados con respecto a las hipótesis originales que haya planteado el investigador. Sugerir nuevo conocimiento e hipótesis a verificar en nuevos estudios. Queda entonces la puerta abierta luego de que hacemos investigaciones para seguir avanzando en la temática planteada y profundizar en la misma. Que se explique y se comente claramente, en lugar de ocultarlo, lo que tiene que ver con los resultados anómalos. Especular y teorizar con la imaginación y la lógica. Esto puede avivar el interés de los lectores y de los futuros investigadores en la temática que se ha desarrollado. Ofrecer una respuesta al planteamiento en la introducción. Y finalmente, no se debe repetir en detalle los resultados, sino es la discusión de los mismos. Bien, luego de realizar el recorrido teórico, presentamos algunos ejercicios prácticos que quizás nos puedan dar mayores luces en relación a cómo presentar la discusión de los resultados. Lea detenidamente los planteamientos anteriores y señale si los mismos se corresponden a la presentación de los resultados de una investigación. En primera instancia tenemos los resultados A fueron diferentes a los detectados hace 10 años en otros países de la Europa Central, pese a que dichos estudios tuvieron un tiempo de seguimiento mayor al nuestro. 2. El análisis de la segunda categoría develó que los docentes deben tomar en cuenta todos los factores de riesgo que pueden estar presentes al momento de realizar actividades didácticas como el trabajo de campo. 3. Teniendo en cuenta que A es un potente indicador de riesgo B, los resultados obtenidos en este estudio pueden apuntar a que C, por su significativa relación con A, podría ser considerado un indicador significativo del riesgo moderado alto de B. 4. Para este estudio, la cifra menor de incidencia fue del 37%. Y 5. Los resultados de la categoría 3 demuestran que este tipo de estrategia didáctica genera rupturas en los esquemas tradicionales de los patrones educativos, al permitir relaciones directas con el entorno contextual, donde los estudiantes pueden hacer una valoración científica del paisaje desarrollando la sensibilidad percepcional para el análisis geográfico. Un segundo grupo de planteamientos está dirigido a lo siguiente. No se presenta asociación entre A y B contrario a lo que plantea la hipótesis. 7. Posiblemente existan cambios temporales en las tendencias de A ante la ausencia o presencia de elementos B. 8. El elemento B no se corresponde con el C. 9. Tanto por su relevancia teórico-conceptual como por sus implicaciones clínicas avaladas empíricamente, debería profundizarse en la investigación del constructo A. Y finalmente, el ejercicio 10 señala, se podría afirmar entonces que tanto los sujetos A como los B de esta investigación presentan dificultades en el contexto C. Coherentemente con lo anterior,
Los sujetos D también tuvieron más dificultad en la situación E. Tenemos aquí 10 ejercicios prácticos para la lectura, para el análisis y con base a lo ya discutido, señalar si se corresponden con lo que es la discusión de los resultados para luego llegar a lo que tiene que ver con la elaboración de unas conclusiones que devela lo planteado, que devela los objetivos o las hipótesis que desde el inicio presentó el investigador en la temática de estudio. En este orden de ideas es importante resaltar la opinión de los autores Eslava y Alzate en el año 2011, que es totalmente vigente en este momento, cuando señalan que la discusión de los resultados es quizás la sesión más difícil de un artículo científico y hacen énfasis en que muchos de estos artículos son rechazados por los directores de revista a causa de una discusión deficiente, aunque los datos del documento sean válidos e interesantes. Plantean también que es necesario que el investigador haga interpretación a la luz de la hipótesis planteada y a la cual se conecta con las teorías de otros autores que dicen o han encontrado sobre la temática en estudio. Es importante también dilucidar qué significan los resultados y por qué están ocurriendo de un modo o de otro. Avanzaremos entonces hacia lo que tiene que ver con la conclusión que será expuesta por nuestra colega Maite Marrero en aras de seguir construyendo, tal como lo señaló la doctora Crisálida al inicio de estas actividades, en relación al proceso de aprendizaje colaborativo y esos dos cambios que hubo en la elaboración de los artículos científicos, que en este caso se denominan ambos, tanto el de investigación como el de revisión académicos, en lo que tiene que ver también con la estructura del resumen que está planteado desde las siglas IMRD y C. Terminaríamos entonces el día de hoy con la presentación de las conclusiones. Agradecida por su atención.